La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, comparto contigo una reflexión que nos inspire, nos anime a seguir en este año jubilar siendo peregrinos de la esperanza. Hoy me voy a centrar en el tema de la fe y voy a compartir esta reflexión que, si le pudiéramos poner un título, pues hablaríamos de la importancia de conocer la fe. Mira, una de las grandes tentaciones, espiritualmente hablando, es llevar nuestra relación con Jesucristo a nuestra manera, obviando la iglesia. Cristo sí, iglesia no. O como en México, ¿no? O sea, guadalupanos sí, católicos no. O sea, esas ambigüedades a nivel espiritual que van trastocando el sentido verdadero del camino de la fe. Por eso, importancia de conocer la fe. El Papa Francisco ha dicho algo que aquí lo tengo anotado, que se lo voy a leer, una frase muy linda que dice: la formación no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de prepararse para vivir una experiencia de encuentro profundo con Jesús. Me gusta esa frase. La formación no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de prepararse para vivir una experiencia de encuentro profundo con Jesús. O sea, el punto de partida es Jesucristo. El punto de partida es el encuentro con Cristo. Y por eso la Iglesia, como madre y maestra, nos da a través del catecismo ciertos aspectos que son importantes compartirlo con usted. El numeral 1816. Usted puede meditar sobre la virtud de la fe, que es una virtud teologal, del numeral 1814 al 1816. Son 3 numerales, pero muy, muy profundos. Dice el numeral 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Y luego toman el texto que dice: todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Toma el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Algunos elementos a partir del numeral 1816 del Catecismo. Comienza diciendo el numeral: el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo, ¿qué es un discípulo? El discípulo es aquel que toma a Cristo como su maestro, que vive bajo el señorío de Jesús. El discípulo es aquel que no solamente sigue a Cristo. El discípulo es el que va asumiendo paulatinamente en su proceso de conversión el estilo de vida de Cristo. El discípulo de Cristo es aquel que revela a Cristo desde su conducta y desde sus palabras. O sea, ser discípulo de Cristo es vivir, encarnar a Cristo en nuestra vida. Es ser un Cristo para los demás. Lo primero, dice, no solamente este discípulo, esta persona que dice amar a Cristo, que dice seguir a Cristo, no solamente es guardar la fe y vivir de ella, sino que aparte de ir a la iglesia, aparte de orar, de rezar el rosario, aparte de ver este mensaje o escucharlo, aparte de todo esto, hay que, y aquí la iglesia nos da el sentido de 2 elementos: profesarla y testimoniarla. Profesarla es asumirla. No es simplemente memorizar el Padre Nuestro, memorizar el credo, no. Es asumir en mi vida. Por eso la importancia de conocer mi fe es asumirla, para que no se quede en un simple conocimiento. Por ejemplo, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Eso puede quedar en un simple conocimiento y ya estuvo. Pero el verdadero sentido del conocer, la palabra conocer, espiritualmente hablando, es experiencia, es vivencia.
Entonces, lo que buscamos en este año jubilar, es que cada uno de nosotros valoremos el conocer la fe, el tener una experiencia de Dios en mi vida. El que esto que leo, esto que estudio, este curso que estoy sacando, ya sea sobre los dogmas, Sagrada Escritura, lo que sea, trascienda en mi proceso de conversión. Me lleve a un nivel de conciencia de ser discípulo de Cristo. Me promueva a lo que dice el catecismo, a profesar mi fe, a asumir mi fe, pero también a testimoniarla. Y para testimoniarla, para testimoniar mi fe, debo de hacerlo con firmeza y con la conciencia de difundirla. ¿Se da cuenta? La importancia de no solamente decir, yo soy católico, yo soy católico a mi manera. No. Tenemos que buscar ser católicos a la manera de Cristo. Tenemos que aprender a vivir en esa condicionante de discípulos. Y el Señor nos va revelando, nos va mostrando todo esto a tal grado que el sentido de conocer la fe también, y lo dice el numeral 1816 del Catecismo, está en el servicio y en el testimonio de esta fe que profeso. Mi vida tiene que ser testimonial, pero también ese conocimiento de mi fe me lleva a un corazón dispuesto de servirle, de servir al Señor en la iglesia, en la sociedad. Me lleva a despertar esa inquietud de ser respuesta de Cristo para el mundo, de ser respuesta de Cristo para la iglesia misma. Aunque también lo dice la Lumen Gentium, la Lumen Gentium, que es la constitución de una de las 4 constituciones del Vaticano II, que dice, todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. O sea, muchos no te van a aplaudir por decir que eres católico, que estás en el catecumenado, renovación carismática, que eres ministro de la comunión, que eres catequista. Muchos no te van a aplaudir, ni aún dentro de la iglesia. Porque lamentablemente aún dentro de la iglesia hay persecución. Y es ahí donde la fe se va robusteciendo en la medida que yo voy interpretando que esta fe que está centrada en Cristo, que no está centrada en un hombre, que está centrada en una persona, Jesucristo, Hijo del Padre, encarnado en una realidad humana, me promueve a una vida en santidad, a una vida en libertad, a una vida de búsqueda continua del reino. Por lo tanto, ese conocer mi fe me lleva a cimentarme, que aunque en iglesia hayan escándalos, que aunque mi párroco esté dando un mal testimonio, que aunque me hayan maltratado mal, yo sigo perseverando. Porque eso es la ventaja que me da el conocer la fe. No me quedo en lo superficial, me voy a la profundidad. Y en la profundidad voy descubriendo la misericordia de Dios. Y en la profundidad voy aprendiendo a discernir, voy aprendiendo a encarnar el Evangelio, voy aprendiendo a compartir el dolor con Jesucristo, voy aprendiendo a ver a mi entorno. La importancia de conocer la fe es que nos promueve a una fe adulta, a una madurez espiritual. Mire lo que San Pablo dirá en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Dice, y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así preparó a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo.
Versículo 14. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, Pablo, en su experiencia de apóstol, de misionero, Pablo ha vivido una diversidad de situaciones. Pero Pablo nos anima a alcanzar al que es la cabeza, a no dejar la iglesia, a buscar reafirmar nuestra fe, entendiendo que el Señor ha dado dones, dice Pablo, servicios. Unos, dice Pablo, son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. O sea, saber entender que la iglesia, el Espíritu Santo a la iglesia le ha dado dones. A cada bautizado nos ha dado dones. Y si queremos conocer nuestra fe, debemos de interesarnos por descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué son los dones? Son esas capacidades espirituales. Esas capacidades espirituales que las debemos de poner al servicio de la iglesia. Y por ende, cada capacidad espiritual al servicio de la iglesia se convierte en una respuesta para la expansión del reino de Dios. Por eso así preparó a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros tenemos dos caminos. O somos los que vamos construyendo el cuerpo de Cristo o los que pretendemos destruir el cuerpo de Cristo. Esto es impresionante. ¿Cómo se destruye el cuerpo de Cristo? Mal testimonio. Piense solamente en usted. Maltrate a la feligresía, maltrate a sus hermanos de comunidad. Actúe hipócritamente, manipule, mienta. Va destruyendo el cuerpo de Cristo, va hiriendo el cuerpo de Cristo. Pero a eso no nos llama el Señor. San Pablo dice que nos ha dado dones, ¿para qué? Para construir el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, todo depende de mis motivaciones. ¿Quiero yo conocer más mi fe? ¿Para qué? ¿Para qué estás tú? ¿Para qué fuiste ordenado como sacerdote? Te hago esta pregunta. ¿Para qué? ¿Cuáles son tus razones para haber sido ordenado como sacerdote? ¿Para lucrarte? ¿Para buscar tener una base económica? ¿Para qué? ¿Para viajar? ¿Para ocupar puestos, lugares importantes? ¿Esas son las razones que tú tienes? Pues ahí no estás construyendo el cuerpo de Cristo, con todo respeto. Cuando descubrimos cuáles son realmente nuestras intenciones para construir el cuerpo de Cristo, cuáles son realmente mis intenciones, para servir, para morir a mí mismo, para vivir mi proceso de conversión de manera más coherente, para realmente buscar esa plenitud de la santidad en mi vida. Para eso me ha llamado el Señor y para eso sirvo. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer un examen de conciencia. ¿Cuál es mi interés de conocer más mi fe? ¿Qué me promueve? ¿Cuáles son los resultados? ¿Estudiar teología para qué? Para alimentar mi ego, para tener ahí enmarcado el título y que se dirijan a mí como teólogo. ¿Para qué? Para alimentar tu ego. Para alimentar tu ego. ¿Tú crees que eso te va a salvar? ¿Tú crees que eso te va a promover más a la santidad? ¿Tú crees que eso te va a alimentar la humildad? No. Entonces, la importancia de conocer la fe es para alimentar la virtud de la humildad, para despojarnos de nosotros mismos, para vivir en una comunión promoviendo la construcción del cuerpo de Cristo,
no hiriendo el cuerpo de Cristo, no maltratando el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo más adelante dirá, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. La madurez espiritual tiene que ser la aspiración más grande de cada uno de nosotros también. Una fe adulta, una fe que sepa dar razón en esta realidad humana, una fe que sea el antídoto a nuestro ego, a buscar nuestro propio reino, una fe que nos promueva a la sencillez, una fe que nos promueva a la mansedumbre, una fe que nos promueva a morir a nosotros mismos para que Cristo viva plenamente en mí, en ti también. Entonces, eso es conocer la fe. Valorar, darle importancia al conocimiento de la fe desde una situación de experiencia de vida. La experiencia de vida con Cristo. Cristo que está en mí, soy discípulo de Cristo y por lo tanto aspirar a que haya no ser niños, ya no seamos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por eso, el conocer la fe nos tiene que llevar a desarrollar el discernimiento. Aún dentro de la iglesia, el discernimiento. ¿Qué tan transparente soy yo? ¿Cuáles son mis intenciones reales al estar ejerciendo este ministerio, este apostolado? Porque aquí habla Pablo, ya no niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas. Cuidado. Cuidado, porque también pueden haber sacerdotes astutos, religiosas astutas, laicos misioneros astutos también, que están buscando aprovecharse. Cuidado, hay que tener discernimiento. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de buscar refrescar nuestro camino de fe en ese conocimiento, pero ese conocimiento que no se queda a nivel intelectual, ese conocimiento que me promueve ¿a qué? A morir a mí mismo, a renunciar a mis intereses personales para que por sobre mis intereses personales estén los intereses del reino. Para que viva plenamente mi vocación cristiana, no anhelando seguridades materiales, sino la seguridad del reino. Buscar conocer más nuestra fe es saber entender e interpretar que debemos de estar cimentados en la verdad y en el amor, como dice Pablo, y cada vez aspirando a alcanzar aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nuestro modelo primario, principal es Cristo. Entonces, anhelar. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Pues anhelar, vivir en libertad con las cosas. No enamorarnos del dinero, ni de los bienes materiales, ni de lo que te promueve un puesto en la iglesia. No, simplemente servir. Pero eso nos confronta con nuestros intereses personales, porque yo quiero sobresalir, porque quiero tener una seguridad económica, porque quiero esto, porque quiero lo otro, viajes, esto, aquí y allá. El sentido verdadero de la fe nos lleva a morir a nosotros mismos, para llegar a decir plenamente como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo. Y cuando anhelamos que Cristo vive en nosotros, entonces vamos a tener un conocimiento pleno de la fe. Porque el conocimiento pleno de la fe me lleva a Cristo. Imítenme a mí, que soy manso y humilde. Ese es el sentido verdadero del conocimiento de la fe. Ese conocer la fe es reafirmar mi encuentro con Cristo. Es vivir profundamente mi vocación cristiana en una libertad plena. Eso es darle importancia. Como yo, ¿qué tanto yo conozco mi fe? Pero cuando hablo de conocimiento no me refiero a qué sé o no sé de la fe católica, que por supuesto es importante. Pero, ¿qué tanta experiencia tengo yo de Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida contemplativa? ¿Qué tanto estoy amando el silencio? ¿Cómo está mi vida sacramental? ¿Cómo estoy viviendo el sacramento del matrimonio, aquellos que nos hemos casado por la iglesia? ¿Cómo estoy viviendo yo esta relación con mis hermanos,
hablando del amor fraterno. ¿Cómo? ¿Cómo estoy dando yo? ¿Mi vida realmente es una vida testimonial? ¿Los de mi casa se verán sorprendidos por mi conducta cristiana? ¿Qué tan buen modelo soy yo de fe para otros? Es hacernos un examen de conciencia, porque cada uno de nosotros vamos adentrándonos. Los obispos de América Latina y el Caribe, en el documento de Aparecida 2007, la quinta conferencia de todos los obispos, en el numeral 352, dicen algo muy hermoso. De los que viven en Cristo, se espera un testimonio muy creíble de santidad y compromiso. Escuche bien, deseando y procurando esa santidad, no vivimos menos, sino mejor. Porque cuando Dios pide más es porque está ofreciendo mucho más. Y toman aquellas frases hermosas de Benedicto XVI. No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. ¿Te das cuenta? Buscar, conocer más nuestra fe implica un nivel de conciencia de que la gente que está en mi entorno, que la humanidad misma, si yo vivo una vida cristiana, esta gente espera de mí un testimonio creíble, de santidad y compromiso. Un testimonio de entrega. Y es ahí donde tenemos que pensar un poco, realmente cómo estamos nosotros viviendo esta experiencia de fe. Esta experiencia que nos tiene que llevar a un conocimiento más para vivir en libertad, en sencillez, para tener discernimiento, para ser personas que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para que procuremos y deseemos vivir en santidad. Y como dirá el Papa, no tengamos miedo, Benedicto XVI, no tengamos miedo de Cristo. Pero a veces nos da miedo Cristo. Nos da miedo perdonar. Nos da miedo amar. Nos da miedo servir. Nos da miedo. Nos da miedo el no tener posesiones, bienes materiales. Nos da miedo. Nos da miedo el no tener comodidades. Nos da miedo. Nos da miedo la renuncia a nuestro propio proyecto de vida para que se establezca en nosotros el proyecto de Dios. Nos da miedo. Nos da miedo. Por eso, Papa Benedicto, no tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Démonos cuenta que la intención de la reflexión de hoy es, sí, dar la importancia a conocer nuestra fe, pero no para quedarnos en un aspecto intelectual, sino que baje al corazón. Espero que lo que hoy he compartido te anime, te inspire a reflexionar, a evaluarnos, a examinar nuestra conciencia, nuestras motivaciones, pero nunca olvides que el conocimiento de la fe nos tiene que promover humildad y libertad. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de Cristo y María. Bendiciones.